Hey, mi nombre es Vlad y hoy vamos a hablar sobre lo que son los cuestionarios, ¿ya? En el anterior video hemos visto sobre lo que son las variables según su posición. Hoy vamos a abordar ya más en profundidad lo que son las variables según su naturaleza, pero esta vez expresado en lo que son preguntas. Primero, debes sacar todas estas preguntas de tus indicadores. Tus indicadores deben expresarse en tu boleta de encuesta que están reflejados en variables según su naturaleza, sean cualitativas y cuantitativas. Es por eso que las variables deben expresarse en preguntas. Las preguntas, ¿cuáles son sus características? Número uno, que siempre van a estar en signos de interrogación. Una pregunta siempre debe expresarse en signos de interrogación. Segundo, no debe existir ambigüedad, es decir, debe ser lo más coherente posible, debe ser lo más concreto posible, no puede ser ambiguo la pregunta. Y tercero, la pregunta debe tener un contraste empírico, es lo que nos dice Azofra, ¿ya? Es decir, que debe ser verificable con la realidad. Las entrevistas pueden realizar de dos maneras: autoadministrado y segundo, cuando el entrevistador va a realizar la pregunta, ¿no? Autoadministrado se refiere a que tú vas a partir el cuestionario a muchas personas y ellos lo van a llenar. Ellos lo van a ir llenando las encuestas. Segundo es cuando tú vas a hacer la encuesta, ¿no? Tú le vas preguntando cuántos años tienes, qué opinas de esto y aquello, entonces van a ser autoadministrados. Ahora sí, vamos a entrar a la clasificación de lo que son las preguntas de investigación. Número uno, vamos a tener preguntas que se caracterizan por ser abiertas, cerradas y semicerradas. Por preguntas abiertas me refiero a que son preguntas que requieren responder. Lo más extenso dependerá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas acerca del amor? Es una pregunta abierta. Entonces dirás, ¿no? El amor es todo lo que siento por mi crush, ¿no? Entonces expondrás ahí. Preguntas cerradas, ¿no? ¿Le amas a tu crush? La respuesta, ¿cuál es? Sí y no. O no sé. Entonces, son cerradas, ¿no? No te da otra opción más que las que tienes. Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, tal vez, no sé, no estoy seguro. Tal vez podemos incorporar, ¿no? Y preguntas semiabiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una pregunta cerrada y después pregunta abierta. Por ejemplo, ¿usted trabaja? Inciso A, sí. Inciso B, no. Abajo pondrá, ¿de qué? ¿De qué trabajas? Y ahí pondrá, ¿no? Entonces, la pregunta es abierta y semiabierta, en otras palabras, ¿no? Segundo, dicotómicas de categorización ordinal y de escala numérica. Las preguntas dicotómicas se refieren por esa separación que existe, ¿no? Son las preguntas cerradas, es decir, pero solo tienen dos opciones. ¿Me quieres todavía? Sí o no, no te da más, ¿no? ¿Estás de acuerdo con continuar con esta relación? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Estás en favor de ser maltratado por tu crush? ¿En favor o en contra? Dos opciones, no te da más a elegir, ¿ya? Entonces, esas son las dicotómicas. Luego tenemos categorización en escalas, es decir, escala ordinal. Puede ser esta escala representada de 0 a 10, de 1 a 5, dependerá, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tanto me quieres? 8. Wow. Entonces, esa escala, por ejemplo, que se expresa son categorías, ¿no? 1 puede ser muy poco y 10 mucho, ¿no? Exagerado. Entonces, esas serían numéricas y otra tenemos en escala. En escala de Likert también se usa, ¿no? Son 5 momentos de la escala de Likert. 1, inciso A puede ser muy de acuerdo. Inciso B, de acuerdo. Inciso C, ni de acuerdo ni desacuerdo. Inciso D, en desacuerdo. Inciso E, muy en desacuerdo. ¿Estás de acuerdo o desacuerdo acerca del aborto, por ejemplo, no? Luego tenemos las preguntas directas y las preguntas indirectas. Las preguntas directas son las que se te realiza personalmente, ¿no? Y te dice, ¿me quieres todavía? Y tú respondes sí o no. Las preguntas indirectas son las que siempre las mujeres lo hacen, ¿no? O sea, te quiere decir algo, pero no te dice en realidad qué es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya no me escribes como antes. Maravillosa jugada. ¿Por qué dejas de agarrarme de la mano? Entonces son indirectas, que te quiere decir algo, ya no me quieres. Eso es en suba. Ya, pero las preguntas indirectas lo que se caracterizan es por hacerte tratar de encontrar una respuesta. Por ejemplo, que mi intención con una pregunta directa es, ¿trabajaste esta semana? ¿Sí o no? Listo. Por la pregunta indirecta lo que voy a decir es, ¿qué actividades realizaste esta semana? Inciso A, puede ser, por ejemplo, ir al cine, pasear, ver una película,
hacer deporte, realizar tareas domésticas, trabajar, estudiar, ver la televisión. Lo que yo busco es que me digan trabajar. Entonces voy preguntando indirectamente. Luego tenemos las preguntas de respuesta única y de respuesta múltiple. Por respuesta única me refiero en que es una sola pregunta, ¿no? ¿Trabajaste? ¿Quieres seguir a tu crush? Sí, no. ¿Te acuerdas de tu ex? Sí, no, ¿no? Entonces son preguntas únicas. Las preguntas múltiples se caracterizan en que en una misma pregunta están varias preguntas ya entrelazadas. Por ejemplo, podría decirme si usted actualmente las cosas que le va muy bien, bien, regular, mal o muy mal, al respecto de qué, en sus relaciones afectivas. ¿Cómo te va en tus relaciones afectivas? Ahí tenemos una escala Likert, ¿no es cierto? Muy bien, bien, regular, mal, muy mal, no sabe, no responde, ¿no? ¿Cómo te va en tus relaciones afectivas con tu crush? Muy mal. Marcamos con X. En tus relaciones familiares. A ver, ¿me llevo bien con mis papás? Sí, bien, ¿no? Lo siempre, lo clásico. Y en sus relaciones económicas. Oh, rayos, no estoy trabajando. Muy mal. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. La estructura de una encuesta debe contener en primer momento la portada, es decir, una carátula donde hable la universidad, el área que estás realizando, los logos respectivos. Segundo son los datos personales que nunca deben faltar en una encuesta. Por ejemplo, edad, es muy importante. Género, ¿qué opinan los hombres y las mujeres? Diferente. Estado civil, si importa, ¿no? Si el estudio amerita. El grado de formación. Si el estudio, por ejemplo, sobre el aborto puede incluir incluso religión, ¿no? Entonces, tú cuando realices tu boleta de encuesta debes considerar todo aquello. Ahora, las variables también tienen un sentido ahí. Cada pregunta tiene un análisis de variables, ¿no? ¿Qué tipo de variables? Todo eso. ¿Cuál y cuánto? Entonces, se puede analizar cada una de esas variables. Toda esa boleta de encuesta que tenemos, por ejemplo, 20 encuestas que hemos realizado. Ahora nosotros estas expresiones debemos separarlo, ¿no? El inciso A para nosotros puede ser 1, inciso B puede ser 2. Es decir, si me respondió sí, 1, marco. Si me respondió no, 2. Si me respondió sí, 1, ¿no? Entonces ahí voy separando hasta obtener las 20 respuestas. Las 20 respuestas que van a expresarse, ¿no? Después de realizar la encuesta.